Hola, buenas tardes. Ojalá que vaya muy bien la semana. Me da mucho gusto saludarlos, como siempre, en este jueves de Intangibles. Paulina de la Torre, un placer. Les quiero platicar algo que me tocó ver en un viaje que pudimos hacer a Veracruz. No fue hace unas semanas, no fue tan reciente, fue hace algunos meses, pero me llamó mucho la atención y creo que es algo que refleja muy bien una realidad que a veces pasamos por alto. Y es que pues estábamos ahí caminando por el malecón y con la intención de poder conocer como lo típico ahí en el puerto de Veracruz, nos dijeron que había unas nieves muy famosas que ya tenían toda una historia y una trayectoria y que no podíamos dejar de probarlas. Y eran las nieves, los helados del Güero, así nos dijeron. Entonces ya nos indicaron a dónde ir y de dónde están los portales ahí en el puerto de Veracruz. Está en una calle perpendicular y nos dijeron es la de Pásele Güero Güero, y pues ahí se veía luego, ¿no? Entonces pues ya íbamos para allá, entramos, ya compramos la nieve, el helado y todo, y al momento de salir vemos que exactamente al lado, viéndolo de frente, del lado derecho, estaban otras nieves que decía Pásele Güero Güera. Entonces pues nos llamó muchísimo la atención porque pues era prácticamente el mismo nombre y están vendiendo el mismo producto. Entonces volvimos a entrar a la primera que habíamos entrado, la que decía Pásele Güero Güero. Y ahí tenían en un muro, tenían diferentes cuadros, fotografías, recortes de periódicos, de publicaciones en el periódico, donde se plasmaba como la historia de esta nevería. Y ahí pudimos ver que inicialmente, para empezar, era la nevería Jiménez. Y en un delantal, que me imagino que pues utilizaron hace muchos años, venía tal cual Nevería Jiménez, y en la parte de abajo venía como el eslogan de Pásele Güero Güero. Y en una fotografía en donde estaban estas personas de ese entonces, que también cuando se llamaba Nevería Jiménez, venía la fecha de una expo en la que estaban y decía 1995. Entonces en todo ese muro en donde están esas fotografías, esos cuadros, esas publicaciones, está una persona sentada ahí, una banca ahí abajito, una persona mayor que pues saludaba a todo mundo y pues como que se veía que conocía a la gente. Entonces supusimos que era alguien que podía conocer sobre la historia. Entonces le preguntamos y nos platicó pues su versión, evidentemente, en donde el primer establecimiento, el original, era ahí, en donde estábamos, el que decía Pásele Güero Güero. Y que las personas de al lado, la nevería que decía Pásele Güero Güera, los dueños eran unas personas que habían trabajado, que habían colaborado tiempo atrás en este primero, en el original, y que pues dejaron de trabajar y pusieron a su lado exactamente la competencia con prácticamente el mismo nombre. Entonces ya después yo me di a la tarea de investigar los registros de las marcas y demás en el INPI. Entonces ahí ya pude ver que, por ejemplo, en el original, el que nos comentaron que fue el primero, que dice Pásele Güero Güero, al buscarlo en el INPI está registrado como Pásele Güero Güero Güera Güera, y la fecha de registro inicial es en el 2015. Siendo que pues evidentemente el negocio ya tenía más tiempo, ¿no? Por la fotografía que yo ahí les decía que vi que era de 1995. Desconozco si era de las primeras fotografías o ya tenía mucho tiempo el negocio y esa es una de tantas. Y pues ahí vi que tenían diferentes registros en diferentes clases, amparando, como sabemos, cada clase una actividad económica en particular. Y posteriormente, buscando todos estos registros de marca, vi que había otra que decía Pásele Güero Güera. Entonces también me metí a ver cuál era su estatus. Y había uno que estaba registrada en la clase que habla sobre restaurantes y sí se les había concedido el registro. Pero en el momento en el que existía otro apartado en donde estaba viendo el registro de la marca Pásele Güero Güera, pero en el rubro que habla sobre nieves, helados, paletas, todo eso, ahí se podía observar que había una oposición y me metí a checarla. Y en la oposición venía que el representante legal del titular de la otra marca, de Pásele Güero Güero Güera Güera, que es del establecimiento al parecer el original, mostraba una oposición al registro de esta marca de Pásele Güero Güera
en el rubro de nieves, helados y demás. Y ahí estaba sustentando que pues había un grado de confusión enorme con respecto a una marca ya registrada de ellos, ¿no? O sea, de a quien estaba representando ahí. Entonces, todo este caso la verdad me llamó mucho la atención porque a veces se puede creer que pues el riesgo existe de que digan, ay, mi marca me la pueden volar o puede haber algún problema si no la registro, cuando ya hablamos de marcas que son famosas internacionalmente y que ahí sí podemos hablar de conflictos de miles de millones de dólares, ¿no? Sin embargo, aquí estamos hablando de un tema bien local, que es ahí en el puerto de Veracruz, pero estamos ante una disyuntiva de un negocio que inició hace muchos años, que fue ganando esa fama localmente gracias pues al sabor de sus productos, probablemente al servicio, a la calidez de la persona, porque al parecer el eslogan nace de lo que gritaba la persona que vendía los helados, ¿no? En ese momento, de pásele güero güero. Y pues los colaboradores, según la historia que nos platicaron, al ver pues todo este éxito que estaban teniendo, deciden separarse y crear su propio negocio del mismo ámbito e incluso apalancarse con la marca ya existente, que inicialmente pues no estaba registrada, evidentemente. Entonces aquí cabe resaltar que la importancia de que desde un inicio en nuestros negocios se registre la marca con la que se nos está identificando, que sea algo que lo contemplemos, porque pueden pasar los años y suceder situaciones indeseables en donde alguien más tome provecho de ello y pues nos veamos inmersos en un conflicto en el que nunca debimos haber estado si hubiéramos hecho de la manera adecuada las cosas desde un inicio. Pues a mí se me hizo muy interesante. Cuando lo vi en ese momento dije, les tengo que platicar al respecto, y pues aquí está esta breve historia que, como les digo, es la versión que nos platicaron. No les puedo asegurar que sea la real, pero pues bueno, se las quería compartir. Y pues como siempre les agradezco muchísimo que estén aquí, que se tomen el tiempo para escucharme. Espero que sigan teniendo muy bonita semana y continuamos en comunicación. Muchas gracias.